¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y aquí estamos de nuevo en su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es domingo 26 de octubre, domingo 30 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Comenzamos con el libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículos del 15 al 17 y del 20 al 22. El Señor es mi juez, que no se deja impresionar por apariencias. No menosprecia a nadie por ser pobre, y escucha las súplicas del oprimido. No desoye los gritos angustiosos del huérfano, ni las quejas insistentes de la viuda. Quien sirve a Dios con todo su corazón es oído, y su plegaria llega hasta el cielo. La oración del humilde atraviesa las nubes, y mientras él no obtiene lo que pide, permanece sin descanso y no desiste hasta que el Altísimo lo atiende y el justo juez le hace justicia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8 y del 16 al 18. Querido hermano, para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me ayudó. Todos me abandonaron, que no se les tome en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio está tomado de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En aquel tiempo, Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo.
Lo único que hacía era golpearse el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo es tu oración? ¿Te pareces a la del fariseo? ¿O tu oración es como la del fariseo? ¿O tu oración es como la del publicano? Vamos a ver lo siguiente. Esto que acabamos de ver en cuanto, por ejemplo, la oración del fariseo, es una oración triste. Claro que ni siquiera era una oración a Dios, puesto que el fariseo estaba orando para sí mismo. Sin embargo, la oración del publicano fue un modelo perfecto de oración para nosotros. Leemos que el publicano se mantuvo a distancia y ni siquiera alzaba los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho. Ya sabemos de dónde viene este gesto, ¿no? Y oraba diciendo: oh Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Qué oración entonces es la tuya? ¿A cuál se parece la tuya? Para responder honestamente a esta pregunta, examinemos ambas oraciones. En primer lugar, el contraste entre ambas es un contraste entre la humildad y el orgullo. El fariseo estaba claramente lleno de orgullo. El orgullo nos impide ver el verdadero autoconocimiento. Santa Teresa de Ávila nos enseña que lo primero que debemos hacer en nuestro camino hacia Dios es tener autoconocimiento mediante la humildad. Ella decía: humildad es andar en verdad. O sea, en la verdad de quién eres. Entonces, sin esta humildad, nunca vamos a crecer en santidad. El pecado de orgullo es evidente en la oración del fariseo y por lo tanto su falta de autoconocimiento también era evidente. Nótese que incluso la postura física de pie, erguido, dice el texto, es una postura orgullosa. Y es obvio que uno termina pensando en tanta gente que viene a misa y cuando el Santísimo se hace presente después de la consagración, la gente no se arrodilla, hay gente que se queda parada. Pueden haber algunas razones, pero si una persona está sana, tiene sus rodillas sanas, ¿qué le impide ponerse de rodilla? ¿Que no tiene el reclinatorio o la almohadita? ¿Eso es acaso un impedimento para arrodillarse? No lo sé, dígamelo usted. Entonces, fíjense, a lo largo de la Escritura, arrodillarse o incluso postrarse es una disposición de humildad, porque nosotros no oramos solo con las palabras, oramos con el cuerpo. Entonces, es importante las posiciones que nosotros tenemos en la misa. De paso, les recuerdo, estar en la iglesia con las piernas cruzadas es totalmente inaceptable, inapropiado, incorrecto. Todo lo que hacemos en la iglesia tiene que demostrar dignidad, reverencia y sobre todo humildad ante aquel a quien estamos en ese momento adorando y venerando. La disposición de rodillas o incluso postrarse es una disposición de humildad. Estar de pie, que fue la oración del fariseo, era una buena muestra de orgullo, haciendo una lista de cuán bueno era, todas sus bondades. Es muy posible que ciertamente ayunara, como decía él, 2 veces por semana y pagar el diezmo de todos sus ingresos, pero no es una especie de arrogancia decirle a Dios: qué bueno soy que hago todo esto. Su oración sugiere que él hizo todo eso por su propia cuenta y no atribuyó esos actos ni a la gracia ni a la fuerza de Dios. Lo que significa entonces que no fueron verdaderos actos de caridad, no fueron movidos por la gracia, sino por él. Su oración entonces sugiere que no necesita a Dios para hacer nada bueno, para hacer el bien que supuestamente está haciendo. Esto también se ve en el hecho
de que no le pidió nada a Dios. En cambio, simplemente le agradecía por lo bueno que es y que pues lo logró por su propio esfuerzo. Porque no soy como aquel publicano y gracias porque puedo hacer todo esto. El resultado es que Dios no le dio nada porque no pidió nada. Ahora, la verdadera oración debe comenzar con el humilde reconocimiento de nuestra propia debilidad y de la necesidad que tenemos de Dios. El recaudador de impuestos, o sea, el publicano, expresó esta humildad inclinando la cabeza hasta el suelo, dicen algunos textos con claridad, sin atreverse ni siquiera a mirar al cielo, o sea, a levantar la cabeza. Esto revela que no se consideraba digno de la gracia de Dios. A decir verdad, no era digno de ella. Y por eso la gracia de Dios es misericordia. Es pura misericordia, pues Él concede lo que no somos dignos de recibir. Y solo la concede a quienes saben que no lo son. Cuando tú vas a la iglesia, cuando vas a recibir la comunión, ¿te acuerdas de que no eres digno de recibirla? Y que si la recibes es por pura gracia. Lo decimos antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Lo decimos, pero lo decimos tan repetidamente que se nos olvida lo que estamos diciendo. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, el Señor nos lo permite hacer por pura misericordia y da esa bendición, esa gracia a quienes no lo merecen, pero es porque es por pura misericordia. Las palabras del recaudador de impuestos son el modelo perfecto de una oración, porque reflejan estas grandes verdades. Como pecador, no merece misericordia, pero implora la gracia de Dios como un acto de misericordia. Ten piedad de mí, que soy un pecador. Ahora bien, cuando tú oras, ¿cómo lo haces? Haz memoria de eso. ¿Cuál es tu disposición de corazón? ¿Y por qué oras? Comienza por considerar la postura física. ¿Cómo te pones cuando vas a orar? ¿Lo haces sentado? ¿Lo haces acostado? ¿Lo haces de rodillas? ¿Lo haces postrado? De hecho, no siempre puede que lo hagas, pero es un buen momento para meditar la posibilidad real de que siempre que vayas a orar, procura estar o de rodillas o postrado. Tal vez no siempre, pero incluye esas posturas dentro de tu oración personal, en tu casa, en tu habitación. A veces en algunos lugares públicos no lo podemos hacer, excepto estar de rodillas. En una capilla de adoración, por ejemplo, cuando estás en el templo. Pero en tu cuarto, a solas, cuando cierras la puerta, como dice el texto aquel, pues invoca a tu Padre Celestial, habla con el Señor y ponte de rodillas, que es la mejor forma de expresar nuestra humildad ante aquel que todo lo puede, ante el Todopoderoso. Entonces, arrodillarse, postrarse nos hace mucho bien porque disponemos todo nuestro cuerpo a la acción de orar. Entonces, esto nos hace mucho bien. Cuando rezas, comienzas tu oración con humildad y así debería ser. Comenzamos la misa con un examen de conciencia y confesamos nuestros pecados. Todos los pecados veniales, recuerda, se perdonan en el comienzo de la misa. Y este es un buen ejemplo de cómo debemos comenzar nuestra oración, recordando que somos pecadores y debemos pedir la misericordia de Dios, recordando nuestras debilidades y humillándonos ante el que todo lo puede, para que podamos salir de allí justificados y bendecidos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.